resolución. Agradecer a todos su atención y proponerles de que puedan ustedes participar del tema de su certificación a fin de que ustedes puedan certificarse, poder acreditar el tema de los conocimientos adquiridos el día de hoy. Aprovechen a realizar cualquier consulta en esta última clase a fin de absolver sus dudas. Estoy aquí a su disposición. Espero haya sido de su agrado estas 5 sesiones. Y nada, chicos, espero volverlos a encontrar en otro momento, en otro de repente curso, en el cual pueda yo aportar en cuanto a los conocimientos que yo he adquirido en el transcurrir del tiempo. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Voy a proyectar y ustedes me van a indicar si es que lo pueden visualizar. Buenas noches, Xiomara. Buenas noches, Juan. ¿Lo pueden visualizar? Gracias, Xiomara. Bien, chicos, el día de hoy, como ya les repito, es el tema 5, es el último curso, el último tema. El objetivo digamos, de esta ponencia el día de hoy es abarcar el entendimiento claro de lo que son las resoluciones administrativas, su práctica en la administración pública y su impacto en la legislación. Asimismo, lo que, digamos, se busca fomentar una discusión sobre la importancia de la normativa vigente relacionada con estas resoluciones. Hay que tener en cuenta que este tipo de documentos van a estar dirigidos a determinar ciertas cuestiones y obviamente estos mismos documentos pueden ser cuestionados por cualquier administrado con diversos tipos de recursos impugnatorios establecidos en la norma. Para iniciar, obviamente, tenemos que primero tener conocimiento una definición de lo que es una resolución administrativa de la administración pública. Digamos, este es un documento administrativo que contiene una decisión tomada por la autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones. Recordar, chicos, que este tipo de resoluciones no las va a emitir cualquier tipo de funcionario, solamente la autoridad que tenga competencia o funciones para realizarlo. Más adelante, de continuar, les voy a ir explicando detalle a detalle en qué casos, qué tipo de autoridades podría suscribir este tipo de documentación. ¿Por qué? Porque ustedes de repente en algún momento van a ser asistentes, van a ser secretarios, van a ser asesores, incluso pueden ser los mismos funcionarios encargados de ello y de repente les van a tener ese tipo de situación y de repente les van a indicar que ustedes tienen que suscribir este tipo de documentos, pero como ustedes ya tienen conocimiento de que primero tienen que determinar si es que está dentro de sus funciones suscribir este tipo de documentos, lo van a poder realizar. Caso contrario, estaría incurriendo en algún tema de usurpación de funciones. Chicos, hay que tener siempre en cuenta ello. Ahora, también las resoluciones se definen como actos administrativos que resuelven situaciones específicas en el ámbito público. Es decir, una resolución no va a tratar un tema privado, sino va a tratar, digamos, en un trámite en específico, un procedimiento iniciado por algún administrado que sea necesario la emisión de este tipo de documentos. Asimismo, este tipo de resoluciones son herramientas fundamentales para la gestión administrativa, influyendo en diversos procedimientos, tanto legales como administrativos. Asimismo, es una forma de acto administrativo que implica una voluntad expresa de la administración pública para solucionar un asunto en concreto. Cuando nosotros decimos voluntad expresa de la administración pública, nos estamos refiriendo, digamos, a la respuesta que tendría la entidad respecto de un asunto en específico. Y obviamente quien lo va a tener que realizar o suscribir en su defecto sería el titular del pliego. Ahora, este tipo de documentos son fundamentales para el funcionamiento del Estado, ya que ellos garantizan lo que es la legalidad, la transparencia, la eficacia en la toma de ciertas decisiones. Asimismo, estas garantizan que las acciones administrativas sean reguladas y justificadas. Ahora, dentro de las características de este tipo de resolución, que también puede ser denominado como acto resolutivo, tenemos 5 características importantes en este documento.
Uno de ellos es la autoridad competente. Básicamente va a ser una de las características más importantes que va a tener este tipo de documentos, porque solo pueden emitir resoluciones aquellos funcionarios o entidades que tengan las atribuciones legales para hacerlo. Por ejemplo, chicos, ustedes van a decir, Miss, pero ¿en qué tipo de funcionarios o autoridad competente pueden suscribir estos documentos? Por ejemplo, chicos, en una municipalidad distrital o en un gobierno local, la autoridad competente para suscribir este tipo de resoluciones o actos resolutivos es el alcalde del gobierno local. Ahora, ustedes de repente se preguntan, ¿es el único que puede suscribir ese tipo de documentos? La respuesta es no. También puede suscribir este tipo de documentos el gerente municipal. Sin embargo, tiene que tenerse en cuenta que el gerente municipal, el alcalde haya podido delegar esta función al mismo. Es decir, solamente puede suscribir el gerente municipal cuando el alcalde lo haya autorizado de manera escrita. ¿Mediante qué documento? Otro tipo de resolución, que sería una resolución de alcaldía, que tiene como dentro de la parte resolutiva la designación de ciertas funciones. Hasta ahí, chicos, claro. ¿Hay alguna consulta respecto a ese punto? Una persona natural no podría suscribir una resolución maestra. No, Xiomara. Una persona natural no podría suscribir una resolución. ¿Por qué? Porque las resoluciones solamente quienes las suscriben son, digamos, son la administración pública. Y obviamente en representación de ello sería la autoridad competente. Correcto. Gracias, Xiomara. Gracias por tu pregunta. Ahora, en lo que respecta al contenido de las resoluciones, es importante tener en cuenta esa característica porque debe ser el contenido claro y preciso, indicando tanto los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión. Ahora de repente ustedes se van a preguntar, Miss, ¿y a qué se refiere fundamentos de hecho y cuándo se refiere a fundamentos de derecho? Fundamentos de hecho, chicos, viene a ser el detalle de todos los antecedentes que se producen que van a servir como sustento para el acto resolutivo. Es decir, una resolución no se va a poder emitir si no tiene un sustento que lo respalda. Y me van a decir, ¿y cuáles son los sustentos de hecho? Los sustentos de hecho son los informes emitidos por profesionales o funcionarios que tienen cierta competencia y que están capacitados para emitir ciertas opiniones. Por ejemplo, una resolución o un acto resolutivo referente a una ampliación de plazo respecto de una obra que se encuentra en ejecución, los informes que tienen que obrar son el informe de asesoría jurídica, el informe de infraestructura, el informe de repente de algún monitor, el informe del supervisor y el informe del residente. ¿Pueden haber más documentos? Sí, pero dentro de los más importantes que se consignen en este acto resolutivo son ellos. Ahora, ustedes van a decir, ¿y cuáles son los fundamentos de derecho? Los fundamentos de derecho vienen a ser la especificación de las normas que regulan dicha situación. En este caso, la norma que va a regular, en el ejemplo que les he dado respecto a la ampliación de plazo, va a ser la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ahora, hay que tener en cuenta que también han existido obras que han sido reguladas en base a la ley de reconstrucción con cambios. Y en estos casos no se va a usar la ley de contrataciones del Estado, sino la ley que regula el tema de obras de ejecución por reconstrucción con cambios. Pero eso ya lo van a ir ustedes manejando conforme vayan aprendiendo digamos, en el entender de sus labores. Ahora, en lo que respecta a la notificación, es esencial que se comunique a los interesados para que se produzcan efectos jurídicos. ¿A qué se refiere ello? Se refiere a que no solamente basta con emitir la resolución o el acto resolutivo y que lo suscriba la autoridad competente, sino que para que surta cierto efecto es necesario que se notifique
a los interesados para que ellos puedan tener conocimiento de lo resuelto en dicho documento y que surta ciertos efectos. Es decir, a partir del notificado puede ser, digamos, ¿qué puede realizar el interesado? El interesado de repente, si no está conforme con lo resuelto en este acto resolutivo, lo que podría hacer es interponer algún recurso imputatorio a fin de modificar modificar, digamos, la opinión. Obviamente esto va a ser, en este caso puede ser, por ejemplo, un recurso de apelación, la cual va a ser evaluada por una segunda instancia, que no va a ser la misma, digamos, el mismo titular quien haya evaluado en una primera instancia, sino otra instancia. Por ejemplo, si emite este tipo, en primera instancia se emitió una unidad ejecutora. Les pongo un ejemplo, Proyecto Especial Chirapiura, suscribe la primera resolución. En segunda instancia, quien debería, quien emite la opinión en segunda instancia es el gobierno regional. Allí solamente lo que se tiene que hacer es, Proyecto Especial Chirapiura recepciona el recurso de apelación interpuesto por el administrado y lo que hace es elevar el documento y verificar que se haya interpuesto dentro del plazo. Si es que está dentro del plazo, lo que hace es elevarlo al gobierno regional o caso contrario, indica de que no está interpuesto dentro del plazo, por lo tanto resulta improcedente. Entonces, esas son las cuestiones en cuanto a la notificación. Ahora, de repente, ustedes se van a preguntar, Miss, ¿la notificación debe ser en su domicilio? No necesariamente, chicos. ¿Por qué? Porque en todas las solicitudes que presentan los administrados deben considerar ciertos datos informativos como dirección, email o algún número de teléfono. Y eso ya lo hemos trabajado en la primera sesión, en las cuales estábamos detallando respecto al contenido de la solicitud. Eh, con ello podemos indicar que la notificación no necesariamente tiene que ser de manera presencial, es decir, no necesariamente va a ser notificada en el domicilio del interesado o del administrado, digamos, el cual interpuso la solicitud. También puede ser notificado vía virtual, pero para ello el mismo administrado debió consignar dentro de los datos de su solicitud tanto el email como algún número de teléfono para poderse comunicar por parte de la entidad con el interesado. Si ustedes dicen, ¿y por qué se puede virtual? Pues chicos, teniendo en cuenta lo del COVID-19, se modificó la ley 2744, la cual permitía de que las notificaciones sean virtuales a fin de evitar el tema de la infectación de ciertas personas al realizar ciertas labores. Ahora, no solamente, digamos, ya en el continuar de las labores ha permanecido esta implementación, porque resulta que ha sido algo beneficioso para todas las personas el tema de la notificación de manera virtual, porque se reduce tanto el tema de tiempo y costos en cuanto al tema digamos, de la cantidad de personal que se necesitaría para, digamos, el diligenciamiento de cierta documentación. Ahora, en lo que respecta a la fundamentación, que es una también de las partes importantes de la resolución, hay que tener en cuenta que la resolución debe contener una motivación que explique las razones de la decisión. Es decir, tiene que haber un detalle de por qué, digamos, se está resolviendo de manera, digamos, positiva o negativa respecto del procedimiento interpuesto ante la entidad. Asimismo, también el tema de la publicidad es referente a que muchas resoluciones requieren ser publicadas en medios oficiales para su validez y conocimiento público. Entonces usted va a decir, Miss, todas las resoluciones digamos, se publican en el Diario del Peruano y la República. No todas, chicos, no todas.
la emisión de este tipo perdón, la publicación en el Diario El Perú de la República son en casos excepcionales, y algunos de ellos que puede ser es digamos, cuando se aprueba una ordenanza municipal, alguna directiva, en el caso de algún gobierno local, cuando se autorice de repente el tema de se autorice que el alcalde pueda ausentarse por un tiempo para realizar algunas gestiones fuera de la jurisdicción en la cual él es representante. En los otros casos, bastaría con la notificación en la página oficial de la entidad, porque es lo que se viene realizando a la actualidad, que cada institución tiene un portal de transparencia en la cual consigna y sube en dicha plataforma las resoluciones que viene emitiendo de manera continua, con la finalidad de que se tenga conocimiento de todas las actuaciones que viene realizando la administración pública. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Hasta allí todo claro? Gracias, Omar. Gracias, Carlos. Ahora, en lo que respecta al tema de los elementos esenciales, en una resolución incluye el tema del sujeto competente y el objeto de la decisión y la fundamentación. Esos aspectos van a garantizar que la resolución sea válida y pertinente en un contexto tanto legal y administrativo. Ahora, otro de los elementos también importantes que contiene una resolución es el tema de que tiene que ser claro y preciso, digamos, los fundamentos obrantes en la resolución. Es decir, tiene que consignarse un lenguaje claro, directo, hay que evitar el tema de ambigüedades, digamos, permitiendo que el destinatario comprenda de manera perfecta los efectos y las acciones derivadas de esta resolución, teniendo conocimiento que la resolución va a ir destinada no a un profesional que tiene los conocimientos, puede ser de derecho o de ingeniería civil, sino que es una persona natural que ha interpuesto de repente alguna solicitud ante la entidad. Por eso es importante, y lo que se viene recalcando en cada sesión es tener conocimiento, chicos, a quién uno, digamos, dentro de la administración pública, a quién uno se va a dirigir antes de redactar el documento, con la finalidad de que pueda ser entendible para dichos administrados. Ahora, con respecto a también otro elemento importante en la resolución es el tema de la formalidad y la legalidad. Esto quiere decir que las resoluciones deben ajustarse tanto a normas vigentes y a procedimientos legales establecidos. La formalidad incluye elementos como el formato, la firma y el procedimiento administrativo, asegurando que la resolución tenga validez legal. Hay que recordar, chicos, como en los otros casos, que existen directivas en otras entidades implementadas en las cuales regula el tema de una estructura y los procedimientos que se tienen que seguir para la emisión de ciertos documentos, que pueden ser el memorándum, el oficio, la carta y en este caso los actos resolutivos. Por eso es importante de que cuando ustedes ingresen a una entidad a laborar, tienen que tener conocimiento de los instrumentos de gestión que tiene la misma, a fin de que ustedes puedan realizar sus labores de manera acorde a dichas normativas, a fin de no transgredir ninguna de ellas. Ahora, chicos, en lo que respecta a tipo de resoluciones, en la actualidad en el Perú presentamos tres tipos de resoluciones. Una de ellas son las resoluciones administrativas, la segunda son las resoluciones jurisdiccionales y la tercera son las resoluciones legislativas. En lo que respecta a las resoluciones administrativas, estas resoluciones son emitidas por autoridades públicas, regulan ciertas conductas, establecen derechos y obligaciones y son vinculantes para los administrados. En lo que respecta a las resoluciones jurisdiccionales, son actos emitidos por órganos judiciales que resuelven conflictos. Estas decisiones son finales y tienen carácter vinculante, garantizando lo que es la justicia. Obviamente, este tipo de documentos, que son las resoluciones jurisdiccionales, las emite
la Corte Superior de Justicia a través de diferentes juzgados y salas que tiene este órgano jurisdiccional. Ahora, en lo que respecta a las resoluciones legislativas, estos documentos emanan de cuerpos legislativos y determinan aspectos específicamente normativos. Estas son fundamentales para la creación de leyes y marcos normativos. Hay que tener en cuenta que en la presente clase solamente estamos trabajando el tema de resoluciones administrativas. ¿Por qué? Porque este tipo de resoluciones son las únicas que van a emitir ustedes dentro de un gobierno local, un gobierno regional, algún ministerio público, algún ministerio, alguna unidad ejecutora u otro organismo vinculado al Estado, a excepción obviamente de los órganos jurisdiccionales quienes emiten ciertas sentencias. Ahora, de repente ustedes me van a decir, Miss, entonces a nivel administrativo la Corte Superior de Justicia solamente emite resoluciones jurisdiccionales. La respuesta es no, chicos, porque también la Corte Superior emite un tema, también trabaja algún tema administrativo. Pero digamos, ese tipo de trámites son vinculados más a un tema de tratamiento de los mismos servidores públicos. Como no hay los administrados, cuando interponen ciertos petitorios al órgano jurisdiccional, ya se trabajan a través de ciertos procesos judiciales. Sin embargo, las resoluciones administrativas que tenga que emitir la Corte Superior de Justicia está más vinculado al tema interno de la institución. Ahora, en cuanto a la estructura de la resolución, hay que tener en cuenta que, digamos, las partes de este documento son elementos fundamentales que conforman, digamos, un tipo de documento en el ámbito administrativo del Perú. En el contexto peruano, una resolución administrativa está compuesta por varios, elementos fundamentales, siendo los más importantes el tema de la parte expositiva, la parte considerativa, la parte resolutiva y las disposiciones complementarias en caso lo requirieran. Ahora, en lo que respecta a las disposiciones complementarias, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque en las resoluciones administrativas no necesariamente se van a tener que emitir ese tipo de disposiciones, solamente son en casos excepcionales, chicos. Ahora, cada una de estas partes cumple un rol muy crucial en la elaboración y ejecución de la resolución administrativa, por lo que es fundamental comprender la importancia de cada una de ellas y, tener conocimiento de qué es lo que abarca, qué información va a contemplar en cada una de estas partes. ¿Con qué finalidad? De que ustedes puedan, al momento de redactar, tener un criterio al momento de redactar y tener conocimiento qué tipo de documentos van en la parte expositiva, qué tipo de documentos van en la parte considerativa, qué acciones tomar en la parte resolutiva y, bueno, en caso sea necesario, consignar disposiciones complementarias. Ahora, en lo que respecta a la estructura de la resolución, como primer hito para iniciar la redacción de este tipo de documentos, tenemos que consignar la denominación, a lo que denominamos nosotros el encabezado. ¿Qué se debe de incluir en el encabezado? Pues, chicos, en el encabezado de una resolución se debe de contener la identificación del organismo emisor de este tipo de documentos, asimismo el número de la resolución, el año de la resolución y el lugar de la emisión. Asimismo, en siglas se va a tener que consignar, la denominación de la institución o el organismo emisor, pero en siglas. Asimismo, se va a tener que consignar, en un apartado, quién va a ser la autoridad, quién va a suscribir este documento. En el presente ejemplo tenemos el tema de una resolución de alcaldía, que básicamente son resoluciones más comunes que ustedes van a poder visualizar y conocer
Si ustedes, digamos, laboran en algún gobierno local, ya sea una municipalidad distrital o provincial, porque este tipo de documentos, como tiene como titular del pliego al alcalde, es digamos, a ser la autoridad competente de emitir ese tipo de documentación. Obviamente, si nosotros nos vamos de repente a trabajar a algún ministerio, ya no se va a denominar resolución de alcaldía, se va de repente a denominar resolución ministerial o también en algún otro lugar, creo que se puede consignar como resolución directoral, entre otras cosas. Ahora, si nos vamos al gobierno regional, en algunos casos se va a denominar resolución ejecutiva, ejecutiva regional, si no recuerdo. Y obviamente se va a tener que consignar igual. Lo que no va a variar es la numeración. Hay que tener en cuenta que la numeración de este tipo de resoluciones, al igual que el memo, al igual que el informe, contempla una numeración separada una de otra, la cual, digamos, iniciando el año, se va a dar inicio con la numeración uno y se va a culminar hasta el último, digamos, con la numeración, la cual va a variar cada año, ya que de ello va a depender qué tantos procedimientos hayan resuelto en dicho periodo. En estos casos, obviamente, chicos, no vamos a consignar la denominación del año. Me dice Cristina, si es una resolución administrativa, sí puede ser financiera para un traspaso de partida. ¿Traspaso de partida te refieres a transferencia de inmueble? ¿A qué te refieres con financiera para un traspaso de partida? ¿Te puedes explicar? Hay que tener en cuenta, chicos, que los actos resolutivos o las resoluciones administrativas son en base a solicitudes o procedimientos interpuestos ante la institución, ante una entidad pública, que puede ser, por ejemplo, ampliación de plazo, una independización, eh, también puede ser el tema de otorgar licencia para construcción, de repente también para, ¿qué más sería? Eh, Podría ser en los casos de aprobar adicionales deductivos, también aprobar subdivisiones. En el caso de adendas, no. Las adendas son vinculadas al tema de contratos. Y adendas tú vas a encontrar, por ejemplo, cuando tú contrates o digamos convoques a una consultoría o la ejecución de una obra y de repente, digamos, se suscribe allí un contrato primigenio y en ese contrato de repente el mismo contratista y la entidad acuerdan que el plazo contemplado en dicho periodo no es, por ejemplo, el que se va a tener que ejecutar, de repente se va a necesitar más plazo y para ese tipo de casos se van a tener que emitir lo que es las adendas. Obviamente, lo que sí podríamos contemplar es de repente que dentro de ese tipo de acto resolutivo que se autorice la suscripción de adendas. Podría ser, pero habría que ver en qué caso se va a aplicar. Ahora, en lo que respecta, me dice Carlos, resolución de donación de bienes muebles. Sí, hay casos, sí. En el caso, por ejemplo, de SBN, emite este tipo de resoluciones. Obviamente hay un procedimiento detrás de ello. Y a ver, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un gobierno local o regional, en esos casos solamente se autoriza se autoriza porque todo lo que es disposición de ciertos bienes se tiene que elevar a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Ahora me dice Cristina, ¿en qué es que Financiero pide el traspaso de partida y se hizo una resolución y muchas instituciones veo que le ponen resolución administrativa financiera 1, o sea, el nombre? Tendríamos que ver qué tipo de documento es, porque a mi experiencia nunca he visto el tema de resolución administrativa financiera. Habría que ver qué tipo de entidad es la que ha emitido este tipo de documentos. ¿Qué entidad es la que ha emitido este tipo de resolución? Municipio de Quito. Ah, es que Quito creo que es Ecuador. Y obviamente varía, eh, va a variar porque nosotros estamos, digamos, en base a la normativa peruana. Entonces, por ello es de que de repente en tu normativa, que es en Ecuador, sí permite este tipo de la redacción de este tipo de documentos. Pero acá en el Perú no existe, bueno, a mi conocimiento no he visto resoluciones administrativas financieras específicamente, pero puede haber alguna institución que sí podría emitirlos, pero a mi experiencia no he visto específicamente resolución administrativa financiera. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Bien, entonces continuamos la sesión, chicos. Ahora, en lo que respecta al, digamos, dentro también de la estructura, hay que tener en cuenta que todo raciocinio que se pretende analizar, que pretende analizar un problema dado para llegar a una conclusión se requiere, digamos, los tres pasos, que es la formulación del problema, el análisis y la conclusión. En materia de decisiones legales se cuenta con una estructura, digamos, tripartita para la redacción de este tipo de documentos. Dentro de ellos tenemos la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Tradicionalmente se ha identificado ello como una palabra inicial a cada parte, es decir, en cada parte de ello se va a consignar parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. En lo que respecta a la parte expositiva, específicamente no se consigna la denominación literal parte expositiva, sino que se consigna la palabra visto, vistas o vistas. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿cuándo es vistos, cuándo es vista o cuándo es vistas? Pues cuando es visto o vista es cuando nos referimos a un solo documento en particular. Sin embargo, cuando hablamos de vistas, ya estamos hablando de una pluralidad de documentos. Entonces van a ser de 2 a más documentos que se van a contemplar en este rubro. Aquí básicamente se va a hacer referencia a antecedentes que motivan la resolución administrativa y obviamente la fórmula inicial es, digamos, con la que se anuncia la razón del pronunciamiento de una decisión por parte de la autoridad competente. En esta parte va a contener básicamente el tema del planteamiento del problema a resolver. Puede adoptar varios nombres, pero obviamente se le denomina tema a resolver, cuestión en discusión, entre otros. Lo importante es que se defina específicamente el asunto, materia de pronunciamiento, con toda la claridad que sea posible. Si el problema tiene varias aristas, obviamente, o componentes, se formulan todos los planteamientos como decisiones que vayan a formularse.
Un ejemplo de ello tenemos aquí donde se ha consignado la denominación de visto, porque solamente estamos abarcando la consignación de un solo documento, que sería el informe 1150 del año 2024, OT o GAIF-Municipalidad Provincial de Cajamarca. Se consigna el tema de la fecha de la emisión del documento, que en este caso es 27 de diciembre del 2024, emitido por la Oficina de Tesorería, con el cual informa sobre el registro de penalidad aplicada a la empresa contratista Consorcio Cruz de Motupe, Peruvias Maquinaria e IRL, habiéndose realizado el registro de ingreso en la fuente de financiamiento 2, rubro 9, recursos directamente recaudados, por el cual se debe realizar la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. Ahora, si ustedes se percatan, aquí lo que se ha realizado es no solamente la consignación del informe o del documento, el cual es antecedente para, para la resolución administrativa, sino que también se ha hecho un breve resumen del cual, digamos, va a ser la finalidad o, digamos, una idea del problema que se está resolviendo dentro de el acto resolutivo. En este caso es un ejemplo en los cuales la Municipalidad Provincial de Cajamarca se ha emitido sobre un asunto en cuestión respecto a la penalidad aplicada. Hasta ahí, chicos, todo claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? De acuerdo, chicos. Entonces entiendo que todo está conforme. Ahora, en lo que respecta a la parte considerativa, en esta parte básicamente va a contener el análisis de la cuestión en debate y puede adoptar nombres tales como análisis, consideración sobre hechos o sobre derecho aplicable. En esta parte, que es denominada considerando, y en esta parte sí se consigna de manera literal la denominación considerando, básicamente va a ser el núcleo, la parte sustancial, la parte más importante de la resolución, por cuanto en ella se va a consignar todos los informes que anteceden, que digamos que sustentan el pedido, las opiniones y asimismo el análisis en sí, dando luces de qué es lo que se va a resolver ya en la parte final de la resolución. Obviamente tiene que estar, digamos, dentro de esta parte, consignado de manera ordenada, clara y precisa de qué es lo que se va a resolver. Porque no tendría sentido si yo en mi análisis menciono A y yo resuelvo B. No tendría sentido, chicos. Por eso es importante también tener claro ello. Lo relevante, digamos, es que no solamente la valorización, se va a valorizar el tema de los medios probatorios para un establecimiento de los hechos en materia de impugnación, sino que también se va a consignar lo que es las razones importantes de las normas aplicadas. Esa parte del documento, repito, es de suma importancia, ya que forma parte de la argumentación tanto jurídica que sustenta la resolución. Allí también se va a consignar no solamente la consignación de las opiniones de los profesionales, sino que también se va a consignar la normativa aplicable en el respecto de ese caso en específico. Hay que recordar que en esta parte se debe de ser muy claro, muy precisos, muy coherentes al momento de redactar. Obviamente hay que evitar que dentro de cada uno de los párrafos, porque en la parte considerativa uno va a ir ordenando en párrafos. No se va a consignar el tema de viñetas, no se va a consignar el tema de numeración, sino que se va a ir, digamos, disgregando párrafo tras párrafo, pero que estos párrafos, como recomendación a título personal, es que estos no sobrepasen el límite de las 5 o 6 líneas y tienen que ser muy claros y precisos al momento de transcribir
lo que consignan allí. En este ejemplo, por ejemplo, en parte considerativa, tenemos la mención de un artículo de la Constitución Política del Estado, haciendo también mención la Ley Orgánica de Municipalidades, en las cuales está mencionando que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica, administración en los asuntos de su competencia. ¿Ello con qué finalidad? Eh, digamos, mencionando de que estos actos resolutivos están siendo emitidos por un órgano y por la autoridad que sí tiene competencia para ello. Por eso, en los actos resolutivos, en el caso de gobiernos locales o provinciales, van a poder visualizar de que este artículo 194 y la norma de la Ley Orgánica de Municipalidades va a ser considerada de manera obligatoria en todos los tipos de resoluciones de alcaldía. Ya chicos, este digamos, es uno de los párrafos que va a ir de manera perenne para los casos de resoluciones emitidas por gobiernos locales. Ahora, aquí en este caso se está mencionando el tema del Decreto Supremo 019-2024 EF, el cual es digamos, una norma emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en las cuales se autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto en el sector público. Aquí ya básicamente uno puede visualizar que ya existe el sustento o los fundamentos de derecho que habíamos comentado, que en esta parte considerativa se consignaba, las cuales obviamente estamos indicando, se está mencionando el detalle de las normas que sustentan lo que se va a resolver en dicho acto resolutivo. Posteriormente a ello, también se está mencionando el informe detallado en el antecedente, en las cuales se está haciendo, digamos, un detalle exhaustivo de lo que han evaluado eh, respecto a la norma y el caso en específico. Asimismo, de manera seguida, también se visualiza el tema del informe 308, el cual es emitido por la Oficina de Presupuesto, quien indica que no existe disponibilidad presupuestal para asignar presupuesto. Básicamente, allí podemos visualizar la opinión de uno de los funcionarios o profesionales quien tiene a cargo el tema presupuestal sobre el tema en específico. Y obviamente en este caso están dando el tema de una denegatoria en el trámite solicitado porque no existe digamos, el presupuesto establecido, ¿no? El presupuesto que permita proceder con lo solicitado en el informe 105. Posterior a ello, también se menciona una directiva respecto a la ejecución presupuestaria. Luego de ello, se emite lo que es otra directiva referente a la misma, pero referente a otro articulado respecto a los recursos ordinarios. Y de manera seguida, consignan otro informe que es el 1150, en el cual se informa sobre el registro de penalidad aplicada a la empresa contratista Consorcio Cruz de Motupe. Obviamente aquí hay un análisis más exhaustivo y de manera muy resumida, porque entiendo yo que cuando hablamos de informes, chicos, es un documento más extenso que un memorándum o que una carta y que un oficio. Por lo tanto, a veces no se va a poder lograr que el resumen sea de 5 a 6 renglones, pero dentro de los parámetros que ustedes pudieran realizarlo, sería lo mejor. Pero recordar que tiene que ser entendible, chicos, entendible, claro y sin ambigüedades. Posterior a ello, se está mencionando el tema de una resolución de alcaldía en las cuales se promulga el presupuesto institucional de gastos e ingresos del pliego público, y posterior a ello también indica que las resoluciones se deben expresar en su parte constitutiva el sustento legal, las motivaciones. Básicamente ahí se puede visualizar, chicos, que en la parte considerativa podemos encontrar el desglose, el análisis de una problemática que ya hemos detallado de manera muy sucinta en
la parte de vistos, que es la parte expositiva, y dentro de la parte considerativa también se consigna los fundamentos de derecho y asimismo algún otro sustento de motivación mediante las cuales va a dar luces de qué es lo que se va a resolver en la parte resolutiva. Hasta allí, chicos, todo claro, alguna consulta. Bien, chicos, ahora. En lo que es la parte resolutiva, contiene básicamente lo que es la decisión específica, las disposiciones y los efectos sobre un procedimiento en específico. Básicamente se considera como la conclusión de una resolución. En esta parte lo que se va a hacer es resumir la decisión y también sugiere acciones futuras. Obviamente son en casos excepcionales, pero algunas de las acciones futuras también que se consignan en este documento, por ejemplo, es el tema de la notificación a los interesados o al administrado o a las personas que estén vinculadas a dicho conflicto, a dicho problema de las cuales son parte, ¿no? En ese tipo de decisiones tienen que ser concretas y tienen que ser adoptadas por la autoridad administrativa de manera clara y precisa. En esta parte es fundamental para comprender el alcance de la resolución y las acciones que deben llevarse a cabo como resultado de la misma. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cuando es parte resolutiva. Obviamente de manera literal no estamos colocando parte resolutiva, sino que de manera, muchos sitios se está colocando se resuelve. Y obviamente en esta parte se va a ir disgregando eh, tanto por artículos, puede ser artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4. Ahora, de repente ustedes me preguntan, Miss, entonces siempre se va a tener que consignar artículo 1, digamos, artículo 1 uno en números. No, chicos, también puede consignarse artículo primero, eh, artículo segundo, que básicamente va a ser en letras. Se puede hacer, no hay ningún problema, no existe, no hay motivo de observación consignando todo en letras. Y obviamente aquí se puede visualizar el objeto, dice, resuelve tal, autorízase la incorporación de saldos de balance en el presupuesto institucional de la municipalidad tal, para el año 2025 hasta por la suma de tal monto, por el cargo de la fuente tal, de acuerdo al siguiente detalle. Y obviamente ahí están mencionando ciertas partidas en el tema presupuestal. En el artículo 2 están mencionando el tema de la codificación, que básicamente están indicando que la Oficina de Presupuesto solicitará a la Dirección General de Presupuesto las codificaciones que se requiera. Allí se puede ver digamos, una acción futura que sería de que notificada en la resolución al área de presupuesto, el área de presupuesto tiene que ejecutar dicho resolutivo, en las cuales obviamente lo que va a tener que hacer es solicitar ciertas actuaciones o ciertas codificaciones a la Dirección General de Presupuesto Público. En el artículo 3 se están indicando el tema de notas para modificación presupuestaria, también es una acción que debe de realizar presupuesto. En el artículo 4 se dice presentación de la resolución, donde dice copia fehaciente de la presente resolución y las correspondientes notas dentro del plazo tal siguientes a su aprobación. En el artículo 5 habla del tema de la publicación, que es una de las características que presenta el tema de este tipo de acto resolutivo, en las cuales se está indicando de cierta área, que es la Oficina General de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, y la Oficina de Tecnología e Información, que a veces la denominamos OTI, y va a tener a cargo el tema de la publicación de dicho acto resolutivo en el portal institucional. Es allí donde les comentaba, chicos, que no todas las resoluciones o actos resolutivos obligatoriamente tienen que ser publicados en el diario de mayor circulación. En algunos casos resulta uno de los requisitos aplicables para ello
pero en otros casos solamente basta con la notificación, perdón, con la publicación en el portal institucional de cada institución, ya que cada una de ellas ya contempla, ya contiene una página oficial en las cuales no solamente publican las resoluciones, sino que obran los instrumentos de gestión, obran también a detalle los nombres y los cargos de cada uno de los funcionarios que viene elaborando en dicha institución. Asimismo, hay notas de prensa, hay acuerdos de consejo, hay alguna ordenanza municipal emitida en caso de municipios, entre otras cosas, chicos. Hasta allí, chicos, todo claro. ¿Hay alguna observación, alguna sugerencia, alguna consulta, alguna duda? Bien, chicos. Ahora, con respecto al tema de firmas, digamos, en este tiene que, digamos, se va a ir consignada de manera, oficial la firma, ya sea en físico o digital, de la persona o la autoridad competente que respalda la resolución. En el presente caso, lo suscribe el alcalde municipal provincial de Cajamarca. En este momento encontramos que es una firma digital. Esta firma digital no es una firma en la cual, por ejemplo, yo copie, tomo foto a la firma de la autoridad y la copio en el Word. No, chicos. La firma digital específicamente es eh, un, una firma validada por RENIEC, la cual a través de un aplicativo o un token, si mal no recuerdo, y una clave que les brinda el tema, la misma RENIEC, permite la suscripción de cierta documentación y está validada por RENIEC. No es una firma cualquier otra, no es solamente la digitalización, como pueden ver, de que dice firmado digitalmente por Ramírez Gamarra Rever, no, chicos, es digamos, una firma validada por RENIEC, y esta consignación no es de que el secretario o el asistente haya consignado de manera lineal el detalle de firmado digitalmente, no. El mismo sistema que tiene RENIEC para la suscripción de este documento, ingresando una clave secreta a través de un sistema, lo suscribe de manera automática. Y no solamente lo que es valida la firma, sino que también consigna vistos dentro de la resolución. Ahora, adicionalmente a ello, dentro de esta parte, siempre se va a consignar en el acto resolutivo la consigna de regístrese, comuníquese, cúmplase. ¿Por qué? Porque, digamos, regístrese, es decir, tiene que consignarse en el libro, el cual obra un seriado, la documentación. Comuníquese porque tiene que ser notificado a los interesados, y cúmplase porque van a haber ciertas actuaciones que tienen que dar cumplimiento ciertos funcionarios encargados de ciertas áreas, como por ejemplo en el caso el ejemplo anterior, en el cual se pudo visualizar que se estaba encargando a la oficina de presupuesto realizar ciertas acciones a partir de notificada el acto resolutivo. Hay que recordar que el funcionario competente, digamos, es esencial que se tenga que verificar que él mismo tenga las facultades para suscribir este tipo de documentos, con la finalidad de que este documento sea válido a nivel legal y administrativo, asegurándose con ello que se cumpla y se dé una aceptación por las partes. Obviamente, los interesados pueden tener cualquier tipo de recurso que pretenda, digamos, la eficacia, lo resuelven con ese tipo de recursos, dentro de un periodo en específico. No es de que me notifican y yo tengo un año para poder interponer ese tipo de recursos, no. Hay un plazo perentorio. Culminado ese periodo, se da por firme y consentido dicho acto resolutivo, y ya no puede ser modificado, y por tanto tiene que darse cumplimiento.
Obviamente, a nivel administrativo se presenta lo que es el tema de la apelación, pero hay que recordar que también nosotros tenemos otra vía para impugnar este tipo de actos resolutivos, las cuales pueden ser en un proceso judicial en materia de contencioso administrativo, en las cuales solamente para conocimiento, chicos, ustedes contienen un plazo de 90 días hábiles para poder interponer su actuar ante ante la instancia judicial. Obviamente, ustedes tienen que tener el sustento jurídico o documental mediante los cuales van a pretender variar este tipo de resoluciones. Hasta allí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Gracias, Carlos. Ahora, como les venía comentando, la resolución pone fin a un procedimiento que cumplirá los requisitos del acto administrativo. Digamos, este tipo de casos están estipulados en la 2744, que son iniciados a petición de un interesado en específico. Por tanto, la resolución debe ser congruente con la petición formulada por este. Es decir, en ningún caso se va a poder resolver algo lo cual no obre la solicitud presentada por el interesado. Es decir, supongamos que el administrado me solicite la ampliación de plazo, perdón, me solicita, no sé, se me ocurre la inmatriculación, no, sería la independización de un predio. Pero yo visualizo que no de repente no procede la independización, pero sí por error de repente una subdivisión. Entonces yo no puedo pronunciarme y decir proceda con la subdivisión. ¿Por qué? Porque dentro de la solicitud no es algo que digamos que haya peticionado el administrado. Por tanto, digamos, todo proceso administrativo, digamos, nosotros como administración pública no podemos pronunciarnos más allá de lo solicitado y a su vez tampoco podemos iniciar de oficio un procedimiento que necesite específicamente que el administrado tenga que solicitar. Es decir, no porque a mí se me ocurre y porque yo veo que de repente eh, no sé, se me ocurre que pueda proceder una ampliación de plazo a un caso en específico, pero no hay una solicitud del contratista interpuesto, por lo tanto, yo de manera digamos, de oficio, yo no puedo tramitar. Tiene que haber una solicitud mediante las cuales se dé inicio al procedimiento. Ahora, ejemplos prácticos en el Perú. En el Perú, nosotros tenemos varios casos de actos resolutivos, los cuales van a variar dependiendo del contexto o digamos de las materias las cuales regule cada una de ellas. De repente ustedes me van a preguntar y decir, Miss, entonces las resoluciones respecto de cada materia de manera independiente van a contener un seriado de manera separada a una resolución, supongamos, vinculada a obras, va a tener una numeración en específico, todo lo que es vinculado al tema laboral, otro tipo de, otra numeración, y puede repetirse, supongamos que en el ámbito de obras hay una resolución 1 y en el sector laboral haya resolución 1 también. No, chicos, en el tema de resoluciones es una sola numeración independientemente de las materias. Lo único que va a variar respecto del seriado es si es que el acto resolutivo es emitido por una autoridad distinta. Por ejemplo, si el alcalde suscribe actos resolutivos, el alcalde mismo en su despacho va a tener una numeración separada a la emisión de resoluciones gerenciales que emita el gerente municipal. Ahora, como ejemplo, tenemos implementación de ciertas políticas públicas. Allí básicamente el acto resolutivo
está señalando para implementar ciertas medidas de salud pública como campaña de vacunación, entre otros. Obviamente, este tipo de resoluciones las va a emitir, podría ser DIGESA o en la misma dirección regional de salud. Ahora, respecto de asignaciones presupuestales dentro de este tipo de actos resolutivos, pueden emitirlos tanto, digamos, eh, algún ministerio, el MEF, por ejemplo, en las cuales se aprueban la distribución de fondos para proyectos de infraestructura. Por ejemplo, el MEF a veces autoriza que se otorgue un porcentaje de fondos para gobiernos locales y regionales para la ejecución de ciertos proyectos, las cuales, por ejemplo, pueden ser previo a la presentación de ciertas fichas o expedientes. Un ejemplo en específico podría ser cuando uno deriva ciertas fichas sobre mantenimientos ante INDECI, para que INDECI convoque a una comisión multisectorial y pueda debatir y permita dentro de este debate determinarse la priorización de qué proyectos pueden ejecutarse con un presupuesto en específico y dependiendo obviamente de ciertos lineamientos que pueden ser por la urgencia, por la ubicación, la necesidad, entre otras cosas. Entonces, van a haber resoluciones para designar el tema de las distribuciones de fondos, pero también van a haber actos resolutivos mediante los cuales también dentro del contenido se va a, digamos, a realizar la incorporación de estos fondos remitidos a cada entidad por parte del MEF. Por ejemplo, si el MEF ya me transfirió 100,000 soles, yo emito como entidad, como municipalidad, un acto resolutivo mediante el cual se incorpore este presupuesto a los fondos de mi municipalidad. Ahora, autorizaciones y licencias. En esos casos, por ejemplo, ya les venía diciendo que las municipalidades pueden emitir ciertas, digamos, autorizaciones con respecto a construcción de inmuebles, a demoliciones, el tema de, digamos, independizaciones, subdivisiones, entre otras cosas. Incluso a nivel laboral también, ya teniendo conocimiento de que ya hemos hablado tema presupuestal, tema administrativo, tema de políticas públicas, a nivel laboral también existen actos resolutivos en los cuales se reconozca algunos derechos de los servidores públicos, los cuales de repente en algún momento han tenido que ya iniciar un proceso judicial para que se les reconozcan y cuando ya han obtenido una sentencia firme y consentida favorable, esta es notificada a la misma entidad y esta entidad ya formaliza a través de este tipo de documentos que son los actos resolutivos. Por eso, con ello podemos decir que los actos resolutivos van a variar en cuanto a contenido de manera muy continua. No hay digamos, un concepto en específico de que tales normas sí o sí tienen que ir o tal cosa, pero lo que tienen que tener en cuenta es que todo acto resolutivo van a tener que contener las tres partes importantes de este documento, que es la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva, que básicamente va a ser la parte sustancial, el núcleo, la parte más importante de las resoluciones. Aquí considerado consignar un modelo respecto de la estructura de una resolución, en las cuales se puede ver la consigna de la denominación de resolución, digamos el año, la indicación de siglas y numeración, la fecha, vistos, considerando, se resuelve, el detalle, y en este caso, a diferencia del primer ejemplo donde se consigna artículo 1 en números, en este caso estamos colocando artículo primero, artículo segundo, entre otras cosas. Con este modelo ustedes van a poder, digamos, con este material van a poder tener un modelo en cuanto a la estructura de una resolución administrativa.
Ahora, como recomendaciones, chicos, es importante que al momento de recibir una resolución administrativa se realice la revisión de manera detenida en cada una de las partes para poder comprender el contenido. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos de que cuando ustedes son notificados de repente por respecto de algún acto resolutivo, resolución administrativa, ustedes solamente se van a la parte resolutiva. Sin embargo, es importante realizar la revisión y la lectura de este tipo de documento de manera completa, es decir, desde la parte expositiva hasta la parte resolutiva, con la finalidad obviamente de que ustedes puedan entenderla y que asimismo también puedan tener la certeza de que ese tipo de documentos esté emitido de manera correcta y que no esté viciado. Ahora, las partes, como les decía, y esto tiene que tenerlo siempre presente, las partes importantes y fundamentales de la resolución van a ser claves para el momento en que ustedes tengan que redactar ese tipo de documentos. Teniendo en claro, repito, parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. También recalco tener en cuenta quién suscribe el documento, qué autoridad va a suscribir dicho documento y el propósito de la emisión de este tipo de documentos. Allí básicamente van a tener que tener en cuenta los fundamentos tanto de derecho como de este hecho que respalda lo resuelto en dicho documento y debe de ser de manera, digamos, muy clara, precisa, detallada, evitando lo que es ambigüedades. Bien, chicos, entonces ahora vamos a proseguir con el tema de la redacción de este tipo de documentos, las cuales les voy a pedir que me puedan acompañar en la redacción del mismo, con la finalidad de que ustedes puedan tener una idea digamos, de su estructura. Así que les pido que ustedes me puedan acompañar eh, consignando de repente aportaciones sobre las partes. Yo voy a ser básicamente su asistente, así como las clases anteriores, como hemos venido trabajando. ¿De acuerdo, chicos? Gracias, Omar. Bien, chicos. Entonces, como primer punto, nosotros tenemos que consignar el tema de la identificación de una institución, ¿correcto? En este caso vamos a colocar el tema de un símbolo de una municipalidad, que sería la Municipalidad Provincial de Sechura. ¿Sobre qué tema quieren consignar en la resolución, chicos?
Como tenemos el modelo, tenemos que cocinar tema. ¿Qué tipo de resolución sería si estamos emitiendo por parte de la Municipalidad Provincial de Sechura, chicos? Resolución gerencial, resolución de transferencia del terreno. De acuerdo. Aquí sería resolución de alcaldía, sería de alcaldía, y es quien lo va a emitir. Asignamos la fecha. Más cocinamos, chicos. Los leo.
¿Y de acuerdo, chicos? ¿También con lo que he considerado? Esta norma siempre tiene que ser considerada cuando estamos en referencia, como estamos hablando respecto a terrenos, eh, esto está abocado a ciertas facultades que tienen los gobiernos regionales, perdón, los gobiernos locales para disposición de ciertos predios, ¿ya? Y esto aquí hacemos referencia a fundamentos de derecho y ir acreditando obviamente el tema de que si somos, en este caso, la municipalidad es competente para ello o no. Por eso es importante siempre determinar cuáles son las funciones de cada uno de las autoridades que ostenta cada uno, ¿no? Es una recomendación. Como hay que tener en cuenta, chicos, cuando uno está en la parte considerativa, no se pone en negritas y cada párrafo va a ir culminando con un punto y coma, ¿ya? Obviamente esta parte de acá siempre tiene que estar alineada. Aquí va a ir considerada una norma específica de lo que es la SBN.
que es el reglamento, que es la ley 29151. Y ver detallado lo que habla de este artículo. No lo voy a considerar porque sería demorarnos mucho, pero ahí habla con respecto al tema de la transferencia de predios, de bienestar. eh, en la resolución se debe de consignar que se aprueba la transferencia y todas esas cosas. Ahora, para disposición de, obviamente, de bienes, cuando es propia la entidad, eh, los competentes para aprobar ello es el Consejo Municipal. Por lo tanto, debido a la emisión de este acto resolutivo, debe haberse llevado a cabo una sesión de consejo, pudiendo ser extraordinaria u ordinaria. De repente tienen dudas cuándo es extraordinaria y cuándo es ordinaria. Extraordinaria es cuando es en algún caso fortuito de, digamos, cuando es de urgencia, que se realiza pues a la brevedad posible. Y cuando es ordinaria es porque tiene que haber primero una convocatoria previa con un periodo, un plazo de anticipación que está contemplado en la misma norma, chicos. ¿Qué opinan, chicos? ¿El acuerdo de consejo tiene que ser de la misma fecha de la resolución o tiene que ser con fecha anterior o posterior? Sí, Xiomara. Digamos, básicamente los acuerdos de consejo van a ser las actas digamos, dentro de las actas que suscriben el mismo consejo municipal, van a haber ciertos acuerdos. Y, digamos, cada uno de los acuerdos va a estar numerado también. Y, en este caso, vamos, que se llevó a cabo una sesión de consejo, solamente hubo un solo asunto, que era la transferencia del bien específico. En esa acta va a haber solamente un acuerdo de consejo que en este caso pues sería la numeración que ahorita he consignado, que es la 214. Listo, me dice Lucero. Sí, Lucero, tiene que ser con fecha anterior. ¿Por qué? Porque se supone que la resolución de alcaldía tiene que ser a posteriori de haberse aprobado en un acuerdo de consejo la autorización para la transferencia de dicho bien. Obviamente, dentro de este tipo de trámites y de este tipo de asuntos, va a traer consigo mucha normativa detrás de ello. Es muy extenso el tema. Cada resolución va a traer consigo pues una magnitud gigante, no solamente de procedimiento, de documentación, sino también de normativa que hay que revisar. Por eso que no solamente es el caso de resoluciones redactar por redactar, sino también tener conocimiento de qué contempla cierto procedimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de municipalidades y, digamos, el encargado de realizar y redactar este tipo de documentos son la secretaria general o los secretarios generales. Y ellos tienen que tener conocimiento de qué requisitos se establece para la emisión de ciertos documentos. Supongamos,
que de repente el secretario general no sepa o no haya llevado la clase de redacción y solamente de repente en el expediente le contemplan la solicitud del contratista en la cual solicita la ampliación de plazo él y el secretario general lo que hace es redactar la resolución aprobando la ampliación del plazo. ¿Estaría bien redactar ese tipo de documento? ¿Qué opinan, chicos? ¿Estaría bien redactado un documento en la cual el secretario general emita un acto resolutivo donde solamente en el expediente obre la solicitud del contratista respecto de una ampliación de plazo y el secretario emite una resolución aprobando esta ampliación de plazo, pero solamente en el expediente hay una solicitud? ¿Estaría bien redactar este tipo de acto resolutivo? Chicos, ¿qué pasa? Hoy están muy dormidos, ¿no? Creo que por lo que es la última clase ya, este, ya quieren irse. Me dice Xiomara, no maestra, es correcto, mi Xiomara, no estaría bien emitir un acto resolutivo donde solamente contemplan el tema de la solicitud, porque para ello, ¿qué se necesitaría, Xiomara? Antecedentes, ¿verdad? Se daría opiniones específicamente de los funcionarios o los profesionales competentes, las cuales se van a pronunciar si es que procede o no, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente aquí va a ir el tema del acuerdo de consejo. En el acuerdo de consejo va a ir contemplado, digamos, de manera muy resumida, la aprobación. Puede ser a título de donación o puede ser por compra-venta. Ya va a depender de lo que determinen, obviamente, dentro de la sesión y dentro de lo que también solicita eh, el mismo, la entidad, o la asociación, o la persona quien requiera dicho terreno, ¿no? Luego de ello, va a ir consignado. Pero después, chicos, esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a, o sea, lo que va a hacer que ustedes tengan un conocimiento, qué es lo que tiene que consignar en el expediente. Después es la transcripción de lo que obra en el expediente. Obviamente ustedes van a resaltar los documentos más importantes, que van a servir de sustento para la emisión de este documento con las partes que tiene que tener. Este es un, digamos, son documentos un poquito más extensos, más complejos, de repente no hay mucha didáctica en cuanto al tema de la redacción, pero lo que yo les digo es que no le tengan miedo a redactar este tipo de documentos, porque ustedes ya van a tener, no es de que lo van a inventar, sino que va a tener que estar de manera documental. Eso sí, les digo.
para emitir una resolución, todo tiene que estar documentado. Todo lo que uno consigne en la resolución debe de consignarse en algún documento. No es de que ustedes lo van a inventar como secretarios, no. Es más, ustedes como secretarios en algún momento, como redactores de este tipo de documentos, no van a tener que crear opiniones. Ustedes solamente van a transcribir lo que indica la documentación. Aquí vamos haciendo las determinaciones de actividad futuras, que son el accionar que está determinando el alcalde que realice cada unidad orgánica, gerencia, para la obtención, porque obviamente la resolución contempla la aprobación de algo, pero no es la culminación del procedimiento. Para ello van a requerir de repente algún procedimiento complementario que lo van a tener que ejecutar a nivel administrativo, pero ya los encargados de cada área competente. Y ahí se van a ir contemplando obviamente más. Me dice Carlos, opinión o informes técnicos. Sí, van a ir informes técnicos. Obviamente, Carlos, aquí lo he hecho de manera muy resumida, pero a veces ya no contemplamos, en el caso que he presentado, ya no contemplamos informes técnicos, porque detrás del acuerdo de consejo ya ha habido, digamos, antes de la aprobación de lo que es un acuerdo de consejo, ya están los informes. Y en base a estos informes ya se pronuncia. Entonces, el sustento de la resolución, cuando se dispone el tema de terrenos, y estos son autorizados por el consejo municipal, el sustento está en el acuerdo. Ese va a ser el sustento de hecho, digámoslo así. Y detrás de este acuerdo de consejo van a estar ya los informes técnicos. Ahora, si lo requieren, también pueden consignar lo que traiga consigo el acuerdo de consejo. Por eso les digo, no es limitativo lo que yo ahorita estoy haciendo. Va a poder variar, pero eso ya va a depender del criterio de cada uno. Pero yo lo hago así porque ya, digamos, es un acto que ya digamos, para llevar a cabo, llegar hasta el punto de aprobar un acuerdo de consejo es porque ya ha habido opiniones, previas y ya hay un pronunciamiento en específico. Espero, chicos, que hayan podido entender. Sé que este documento es un poquito más complejo que los otros. Eh, pero es algo con la práctica y con la documentación que ustedes van a poder revisar antes de, van a poderlo realizar.
Y obviamente aquí artículo tercero, que sería obviamente el tema de la notificación, pues, ¿no? Sería notificar siempre cuando, bueno, yo acostumbro a consignar que cuando ya estamos haciendo, digamos, el tema de ya el verbo de cada uno de los artículos, se consigna en mayúsculas y en negritas para como que ser más enfáticos, ¿no? Sí, Xiomara, voy a pasarlo a Arnold para que les pueda facilitar. Más bien, chicos, gracias por la atención el día de hoy. Hoy ha sido nuestra última sesión. Espero hayan podido aprender en estas 5 sesiones que he venido trabajando con cada uno de ustedes. Agradecer a cada uno su participación. La verdad me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes porque no se quedan solamente con la información que tienen, sino que tienen la iniciativa de seguir adquiriendo conocimientos. Y sigan así, chicos, sigan así. Espero poder encontrarnos en algún otro momento, en otro curso y poder también aportar a sus conocimientos. Y nunca pierdan, chicos, esa capacidad de intervenir en cada una de las sesiones, porque uno más aprende preguntando que solamente escuchando. Ahora, chicos, los dejo con Arnold, quien les va a encargar, porque ya me he pasado de la hora, les va a dar algunas indicaciones. Yo a él les voy a poder facilitar, digamos, el modelo para que puedan ustedes tenerlo como proyecto. Ya, chicos, gracias, un gusto, un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Un abrazo.